Dicen que nada cae del cielo por casualidad, y mucho menos una pluma. Piénsalo, caminas por la calle, levantas la vista, y justo a tus pies descansa una pluma blanca, como si alguien invisible hubiera decidido dejarte un mensaje. ¿Coincidencia? O tal vez un recordatorio de que el mundo material está entrelazado con planos invisibles que insisten en hablarte. Las plumas han sido, desde tiempos remotos, señales de lo divino, símbolos de protección, de ligereza del alma y de conexión con el más allá. Desde los faraones egipcios hasta los chamanes americanos, desde los ángeles del cristianismo hasta los espíritus de la naturaleza, todos coinciden en algo. Una pluma nunca es solo una pluma. Y en este capítulo de Protocolo Oculto vamos a descifrar su lenguaje secreto. Descubrirás por qué las plumas fueron consideradas puertas entre mundos, cómo podían decidir el destino de un alma, y por qué incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguir encontrando una pluma puede cambiar la forma en la que ves tu vida. Lo que vas a escuchar no está escrito en los libros de texto, pero está grabado en la memoria ancestral de la humanidad, porque cada pluma es, en esencia, un susurro que llega desde lo invisible. Suscríbete a Protocolo Oculto y acompáñanos en este viaje hacia lo que el ojo común no ve, pero el alma sí reconoce. Cuando pensamos en una pluma, lo primero que viene a la mente es la imagen de un ave surcando los cielos. Pero para la humanidad, desde tiempos remotos, la pluma nunca fue un simple fragmento de un ala, sino un símbolo de lo imposible hecho tangible. El recordatorio de que existe un mundo por encima de nosotros, un plano elevado al cual aspirar. La ligereza de una pluma ha inspirado comparaciones en todas las culturas. ¿Qué otra cosa puede caer del cielo flotando con tanta suavidad como si no conociera el peso de la gravedad? De ahí que se convirtiera en metáfora del alma humana. Un alma pura debía ser tan liviana como una pluma para poder ascender y liberarse del mundo terrenal. Este pensamiento no es casual. Está inscrito en tradiciones que, aunque jamás tuvieron contacto entre sí, coincidieron en otorgarle el mismo poder. En el mundo mesoamericano, por ejemplo, las plumas eran ofrenda sagrada. El propio Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, estaba adornado con plumas de quetzal, de colores verdes y brillantes, tan valiosas que se consideraban más preciosas que el oro. Para los antiguos pueblos, las plumas eran un fragmento del sol en la tierra, una emanación divina capturada en la materia. En la Grecia clásica, el dios Hermes llevaba sandalias con alas, compuestas por plumas que lo elevaban más allá de lo humano. Era el mensajero de los dioses, y esas plumas simbolizaban la rapidez del espíritu, capaz de cruzar dimensiones en un instante. Lo interesante es que, aunque en Grecia el símbolo se asociaba a la velocidad y al tránsito entre mundos, en otras latitudes su significado se acercaba más a la verdad, a la pureza y a la protección. El cristianismo tomó la pluma como signo de lo celestial. Un ángel, sin sus alas, perdería su esencia, y esas alas no son otra cosa que un tejido infinito de plumas. Cada una de ellas representa un acto de protección, un gesto de acompañamiento, un susurro divino al oído humano. De ahí que en el imaginario popular, cuando aparece una pluma blanca en el camino, muchos crean que un ángel ha dejado una señal, un recordatorio de que no estamos solos en medio de la oscuridad. Pero lo más revelador es la universalidad del símbolo. En pueblos africanos, las plumas adornaban coronas y máscaras rituales. En culturas nórdicas, los chamanes veían en ellas el puente hacia el mundo de los espíritus. Y en Oceanía, las plumas eran parte de danzas que invocaban la presencia de los dioses. Todo apunta a una misma verdad.
La pluma, en cualquier rincón del planeta, era un canal de comunicación con lo invisible. Incluso hoy, en una era marcada por la ciencia y la tecnología, las plumas siguen apareciendo como señales espirituales. Personas que atraviesan pérdidas, duelos o momentos de transición cuentan cómo, en medio de la ciudad, una pluma cae justo delante de ellos, como si el universo respondiera a su silencio interior. Y es que quizá, detrás de lo que parece un simple objeto caído, se oculta un mensaje eterno, que la vida siempre busca recordarnos que somos más que carne y hueso, que seguimos conectados con lo sagrado. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque el misterio no termina aquí. Lo que viene a continuación nos lleva al corazón mismo del antiguo Egipto, donde una pluma decidía el destino eterno de un alma. Si hay un lugar donde la pluma adquirió un significado decisivo en el destino del ser humano, ese fue el antiguo Egipto. Para los egipcios, la vida terrenal no era más que un ensayo, un tránsito, y lo verdaderamente importante comenzaba después de la muerte. Allí, en el reino de Osiris, se celebraba el juicio más temido y a la vez más anhelado, el pesaje del alma. En ese momento crucial, el difunto se enfrentaba a una balanza sagrada. En un platillo se colocaba su corazón, símbolo de la conciencia, de las acciones y de la verdad interior. En el otro se depositaba una sola cosa, la pluma de Maat. Maat no era cualquier deidad, era la encarnación misma de la justicia, la verdad y el orden cósmico. Su pluma representaba la medida perfecta, el patrón universal con el cual se comparaba la vida de cada persona. Si el corazón pesaba menos que la pluma, significaba que el alma era pura, ligera, libre de culpas, y entonces se le concedía el paso hacia los campos de Aaru, el paraíso egipcio, donde reinaba la eternidad. Pero si el corazón era más pesado, cargado de mentiras, actos injustos o egoísmo, la sentencia era irreversible. El alma era devorada por Amit, la temida devoradora de los muertos, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipo. No había redención. Esa vida quedaba anulada para siempre. Este rito no era solo una metáfora. Para los egipcios, la balanza era una ley universal que trascendía el tiempo. La pluma de Maat se convirtió en el símbolo más poderoso de la vida después de la muerte. Ningún tesoro, ningún título, ningún poder terrenal podía salvar a quien no tuviera un corazón tan ligero como una pluma. Lo fascinante es que este juicio nos revela algo profundo. Los egipcios entendieron que el peso del alma no se mide por riquezas o conquistas, sino por la verdad vivida. Para ellos, la pluma era el recordatorio de que la existencia debía ser justa, equilibrada y honesta. Y no podemos ignorar la resonancia que esta visión tiene hoy. ¿Cuántas veces sentimos que llevamos un peso en el pecho, un peso que no es físico sino espiritual? Esa densidad invisible que nos recuerda las cargas emocionales, los errores, las culpas. Quizás la pluma de Maat sigue actuando en silencio, exigiendo que cada uno libere lo que sobra para que el alma vuelva a flotar. La pluma, entonces, no era solo un objeto ritual, era un código universal. Vivir con el corazón ligero, con la verdad como guía, con el alma en equilibrio. De alguna forma, los egipcios nos dejaron el mensaje de que la ligereza espiritual no es un premio al final de la vida, sino un camino que se construye día a día. Y si las plumas siguen cayendo a nuestros pies hoy, tal vez sean un eco de esa misma enseñanza milenaria. Un recordatorio de que cada paso que damos es también una oportunidad de mantener el corazón tan liviano como el aire. Suscríbete a Protocolo Oculto y acompáñanos, porque en el próximo tramo viajaremos hacia las tradiciones chamánicas y los pueblos originarios, donde las plumas no solo eran amuletos,
sino llaves para hablar directamente con los espíritus. Si en Egipto la pluma era el juicio final del alma, en las culturas chamánicas y los pueblos originarios de América, la pluma se convirtió en un puente de comunicación con los espíritus. Allí no solo era símbolo, sino también herramienta viva, parte fundamental de rituales que buscaban abrir puertas invisibles entre lo humano y lo sagrado. Para los pueblos nativos americanos, por ejemplo, la pluma de un águila era lo más cercano al gran espíritu. El águila, al volar más alto que cualquier otra ave, era vista como mensajera entre la tierra y el cielo. Sus plumas eran entregadas a los guerreros valientes, no como trofeos de guerra, sino como reconocimiento espiritual. Cada pluma significaba coraje, honor y conexión con lo divino. No era un adorno, era un pacto. Los chamanes utilizaban plumas en sus rituales de sanación. Con ellas soplaban sobre el cuerpo del enfermo para alejar energías densas, o las agitaban sobre el fuego como forma de elevar oraciones al cielo. Una pluma en manos de un chamán no era un objeto frágil, era un instrumento de poder capaz de mover la energía invisible. En las culturas andinas, las plumas de cóndor tenían un papel igualmente sagrado. El cóndor, que se eleva por encima de las montañas más altas, era considerado guardián de los cielos. Sus plumas eran vistas como canales de sabiduría ancestral. Poseer una pluma de cóndor significaba estar en contacto directo con las fuerzas superiores, un privilegio reservado para líderes espirituales. Pero no solo las aves majestuosas entregaban poder, también el búho, el cuervo o el colibrí eran portadores de mensajes. El búho, con su visión nocturna, aportaba el don de ver más allá de las sombras. El cuervo, asociado a la magia y al misterio, regalaba la capacidad de transitar entre la vida y la muerte. Y el colibrí, diminuto y veloz, traía consigo la ligereza del alma y la alegría de lo efímero. Cada pluma, sin importar el ave de origen, llevaba un mensaje específico del mundo invisible. Lo curioso es cómo este simbolismo se repite en continentes lejanos. En África, las plumas adornaban máscaras tribales que se usaban en danzas de invocación. En Oceanía, formaban parte de coronas que marcaban la conexión del jefe con los dioses del mar y del viento. En Europa celta, las plumas aparecían en los tocados druidas como emblemas de sabiduría. Todo indica que el ser humano, en cualquier rincón del planeta, vio en la pluma el mismo misterio, la certeza de que era un fragmento del cielo materializado en la tierra. Hoy, muchas personas que practican rituales de sanación energética siguen usando plumas, ya sea como instrumentos para dirigir la energía, como símbolos en altares, o simplemente como recordatorios de la presencia espiritual. La tradición continúa viva. Una pluma hallada en el camino puede ser leída como una señal, que los espíritus están atentos, que el universo responde, que no caminamos solos. La pluma entonces no es solo un adorno de los pueblos originarios. Es un lenguaje, un medio para dialogar con lo invisible, una herramienta que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque en el siguiente bloque descubriremos por qué incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguir encontrando una pluma en tu camino puede ser la señal que estabas esperando. Podríamos pensar que las plumas quedaron relegadas al pasado, a templos antiguos, a chamanes en medio de la selva o a culturas que ya no existen. Sin embargo, lo más sorprendente es que siguen apareciendo hoy, en pleno siglo XXI, como mensajes silenciosos en la vida de millones de personas. Y lo hacen con una insistencia casi misteriosa. ¿Cuántas veces has visto una pluma caer frente a ti sin motivo aparente? Tal vez caminabas por una calle de asfalto, lejos de cualquier ave,
Y sin embargo, ahí estaba. Una pluma blanca, limpia, brillante, como si hubiera descendido de un lugar que no pertenece a este mundo. No son pocas las personas que, después de vivir una pérdida, un duelo o un momento de duda, encuentran una pluma en el camino y sienten que es una señal, un recordatorio de que alguien o algo está velando por ellas. Los significados que se atribuyen a estas plumas son tan diversos como fascinantes. Una pluma blanca suele interpretarse como protección angelical, una confirmación de que hay una presencia invisible que acompaña. Una pluma negra, en cambio, se asocia con protección contra energías negativas, una especie de escudo espiritual. Las plumas grises hablan de equilibrio, de la unión de la luz y la sombra. Las azules son símbolo de verdad y comunicación. Las verdes, de sanación y esperanza. Las amarillas, de creatividad y despertar espiritual. Es como si cada color guardara una frecuencia, un mensaje cifrado que el universo nos entrega en el momento exacto. La psicología simbólica también aporta su mirada. Para muchos terapeutas, el hallazgo de una pluma es un recordatorio inconsciente de la necesidad de ligereza interior. Es el alma hablándole a la mente. Suelta, libera, deja que lo pesado caiga. Esa idea conecta directamente con la balanza de Maat en Egipto, con los rituales chamánicos y con la noción universal de que el espíritu humano solo puede elevarse cuando no está atado por cargas innecesarias. No se trata de superstición, se trata de símbolos. Y los símbolos, como decía Carl Jung, son el lenguaje más profundo del inconsciente. Una pluma entonces no es solo una casualidad, es un arquetipo, un mensaje que cruza el velo de lo visible para recordarnos quiénes somos y hacia dónde debemos volar. Muchas personas guardan plumas en altares domésticos, las colocan en libros sagrados o las llevan consigo como talismanes. Algunas incluso escriben en diarios espirituales cuándo y dónde apareció la pluma, convencidas de que cada hallazgo marca un diálogo íntimo con el destino. Y lo cierto es que, sea cual sea la interpretación, la experiencia de encontrar una pluma siempre despierta algo: asombro, paz, esperanza. Tal vez sea porque, en lo más profundo, todos sabemos que la pluma es más que materia. Es símbolo de ascenso, de libertad, de conexión con lo eterno. Y cada vez que el universo deja una a nuestros pies, nos recuerda que la vida no es solo lo que vemos, también es lo que intuimos. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque lo que descubrirás en el cierre te hará mirar con otros ojos cada pluma que cruce tu camino. Una pluma es ligera, casi insignificante, y sin embargo ha sido capaz de sostener el peso de civilizaciones enteras. Fue el símbolo que decidió el destino eterno de un alma en Egipto, el instrumento de poder en manos de chamanes, el adorno sagrado de dioses y guerreros, y hoy todavía sigue apareciendo en nuestro camino como un mensaje que trasciende el tiempo. Lo fascinante es cómo un objeto tan frágil se convierte en un código universal. Una pluma no es solo parte de un ave, es el eco de un lenguaje invisible. Es el recordatorio de que hay realidades que no vemos, pero que insisten en hablarnos en silencio. En cada cultura, en cada época, en cada rincón del planeta, la pluma se repite como el mismo símbolo: la ligereza, la verdad, el puente entre el hombre y lo divino. Quizá por eso, cuando una pluma aparece frente a ti, no deberías verla como una casualidad. Tal vez sea la respuesta a una pregunta que ni siquiera habías formulado. Tal vez sea la forma que tiene tu alma de recordarte que necesitas soltar lo que te ata. O tal vez, simplemente, sea la confirmación de que no caminas solo. En un mundo dominado por el ruido, la prisa y la confusión, la pluma es lo opuesto: silencio, calma,
suavidad. Es como un susurro que baja del cielo y se posa a tu lado para recordarte que lo esencial nunca pesa. Así que la próxima vez que encuentres una pluma en tu camino, detente un instante, obsérvala. Pregúntate qué significa para ti en ese momento preciso de tu vida, porque puede que estés sosteniendo en tus manos algo más que un objeto. Puede que estés recibiendo un mensaje, un recordatorio de que lo invisible sigue vivo entre nosotros. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque aquí desciframos juntos los símbolos que otros han olvidado, los misterios que todavía respiran en lo cotidiano, y las verdades invisibles que se esconden en cada detalle de la existencia. Hasta el próximo capítulo.